Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de CRUD. Esta videoclase es la continuación de la videoclase anterior, donde vamos a empezar a ver CRUD, pero en este caso en el sistema gestor de base de datos SQL Server y MySQL. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno muchachos, antes de empezar de lleno con la videoclase, quiero comentarles algo muy rápidamente, y es acerca de un curso que estoy preparando, que ya tengo un poco adelantado, y es acerca de un curso de fundamentos de bases de datos con MySQL. Este curso no lo voy a subir a la plataforma, sino que va a tener un pequeño costo. ¿Y cuál va a ser ese pequeño costo? Ese costo va a ser una donación voluntaria de parte de ustedes o de la persona que quiera colaborarme de corazón. Y la verdadera razón por la que realizo este curso, que tiene un pequeño costo, ya les dije cuál es ese pequeño costo, es que necesito solucionar una pequeña necesidad económica, dado que últimamente pues la he tenido un poco difícil y he estado pensando en vender mi ordenador o computador. Entonces, como la verdad no quiero vender mi ordenador, porque es mi herramienta de trabajo, es con la que realizo los videos, he decidido realizar este curso con el fin de solventar un poco esa necesidad. Entonces, los que quieran apoyarme, en la descripción del video va a estar la información, y de antemano muchas gracias por su apoyo. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí comencemos con la videoclase. Bueno, al igual que la videoclase anterior, lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho o presionar clic derecho sobre el proyecto y vamos a agregar tres carpetas. A la primera carpeta la vamos a llamar capa datos, a la segunda vamos a llamar capa lógica o capa de negocios, capa lógica, y a la tercera vamos a llamar capa presentación. Estas tres capas son las que nos van a permitir separar los componentes de nuestro proyecto. Entonces, de esta forma lo vamos a tener mucho más organizado y mucho más eficiente. Entonces colocamos aquí capa presentación y listo. Ya tenemos nuestras tres capas para poder separar los componentes de nuestro sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, al igual que la videoclase anterior, es presionar clic derecho sobre la carpeta que dice capa de datos y vamos a agregar una nueva clase. A esta clase la vamos a llamar conexión y va a realizar la misma tarea que la clase conexión de la videoclase anterior. Entonces presionamos en agregar y ya tenemos la clase conexión creada. Lo que vamos a hacer ahora es copiar estos espacios de nombres, que son muy importantes. Ya sabemos que tenemos que importar estos espacios de nombres para poder utilizar las clases que nos van a permitir conectar y manipular nuestra base de datos SQL Server desde nuestra aplicación visualbasic.net. Entonces, ya copiados los espacios de nombres, vamos a copiar este objeto conexión, lo vamos a pegar como atributo de la clase conexión. Vamos a cambiarle el nombre a este objeto para que no sea el mismo de la clase. Vamos a llamarlo simplemente con, y ya tenemos nuestro atributo o nuestro objeto conexión de tipo SQL Connection, el cual tiene en su método constructor la cadena de conexión para poder conectar a la base de datos. En este caso, mi base de datos se llama prueba. Ya teniendo el objeto conexión listo, lo que tenemos que hacer ahora es crear un método, el cual va a ser function y se va a llamar conectar. Este método conectar es el que me va a permitir conectar mi aplicación visualbasic.net con mi base de datos SQL Server. Entonces, esto va a devolver un boolean, al igual que la clase anterior, y lo que vamos a hacer es copiar estas instrucciones del método conectar, del botón conectar, perdón, que habíamos trabajado en videoclases anteriores, y lo vamos a pegar en el método conectar de la clase conexión. Entonces, ya pegadas esas instrucciones, vamos a corregir los errores que nos marca Visual Studio. Colocamos aquí con, y aquí colocamos también con. Bueno, aquí no vamos a utilizar el finally, porque aquí no vamos a cerrar la conexión, sino que simplemente vamos a establecer la conexión con la base de datos. Vamos a borrar este mensaje, suponiendo que ya nuestra conexión es exitosa, y nuestro método conectar va a quedar de esta forma. Simplemente ahora colocamos aquí un return true
para que nuestra función conectar devuelva true en el caso de que se conecte correctamente. En el caso de que se produzca alguna excepción o algún error en tiempo de ejecución, entonces que retorne un false. Ya creado el método conectar, vamos a crear ahora el método desconectar. Public sub desconectar, abrimos y cerramos paréntesis, y al igual que en el método conectar, creamos un capturador de errores try catch, y dentro de las instrucciones del try, lo primero que vamos a hacer es colocar un condicional if para comprobar si la conexión está abierta. Entonces colocamos con.state es igual a connection_state.open, es decir, que si la conexión está abierta, entonces cerramos la conexión con .close. En las instrucciones del catch simplemente colocamos un msgbox mostrando un mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Entonces ya he creado los métodos conectar y desconectar de la clase conexión. Tenemos que crear ahora otra clase en la capa datos, la cual se va a llamar de clientes. O sea, ya sabemos por qué se llama de clientes. La letra D significa que pertenece a la capa datos y clientes es el nombre en relación a la tabla en nuestra base de datos. Si la tabla se llama clientes, entonces colocamos aquí también clientes. Presionamos en agregar y ya tenemos nuestra clase clientes creada. Lo que tenemos que hacer ahora, al igual que en la clase conexión, es importar estos namespace. Entonces importamos estos namespace y lo que vamos a hacer ahora es heredar de la clase conexión para poder heredar los métodos conectar, desconectar y el atributo con o el objeto con que tiene la cadena de conexión con nuestra base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el modificador de acceso en la clase conexión del atributo o del objeto con a protected para poder utilizarlo en las clases que hereden de esta clase de conexión. Entonces ya cambiado el modificador de acceso, nos vamos a ubicar de nuevo en la clase de clientes y vamos a crear los atributos de esta clase teniendo en cuenta la tabla clientes de la base de datos prueba. Entonces, como esta clase tiene los mismos atributos que trabajamos en la videoclase anterior, simplemente voy a copiar el código que trabajamos en dicha clase y lo voy a pegar en esta clase de clientes. Entonces pego el código y simplemente vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar el objeto cmd o la variable objeto cmd, que no va a ser de tipo OLEDB command, sino que va a ser de tipo SQL command. La función de este objeto o de esta variable objeto es igual o muy similar a la que vimos en la videoclase anterior. Entonces, teniendo en cuenta el objeto cmd, vamos a cambiarlo también aquí en el método insertar cliente. Entonces no va a ser de tipo OLEDB command de nuevo, sino que va a ser de tipo SQL command. Del resto, todo queda tal cual como lo vimos en la videoclase anterior. Las mismas propiedades y el mismo método de insertar cliente con la instrucción SQL pertinente. Entonces, con este código ya tenemos lista nuestra clase de clientes. Ahora falta crear la clase LClientes de la capa lógica. Entonces presionamos clic derecho sobre la carpeta de capa lógica, creamos una nueva clase y le vamos a llamar LClientes. Presionamos en agregar y al igual que la clase de cliente voy a pegar el código que vimos en la videoclase anterior. Ubico dentro de la clase y pego el código. Importo también los namespace correspondientes para no tener ningún tipo de error y de problema. Y con esto ya tengo las clases LClientes y la clase de clientes terminada. Solamente falta crear el formulario. Voy a pausar el video y lo voy a crear rápidamente. Entonces vamos a crear el formulario, agregar formulario Windows Forms y vamos a colocarle frm insertar cliente. Presionamos en agregar y voy a pausar ahora sí el video para colocar los componentes. Bueno, ya creado el formulario con sus componentes, nos vamos a ubicar en el botón insertar cliente para poder realizar el código que envíe la información que capturamos en las cajas de texto a nuestra base de datos por medio del evento clic del botón insertar cliente.
Entonces, dentro del procedimiento sub del evento click, vamos a colocar un capturador de errores try catch y vamos a crear un objeto de tipo clientes as new para llamar al constructor clientes. Entonces, ya creado el objeto, simplemente utilizamos el método insertar cliente de este objeto y dentro de los paréntesis de este método vamos a colocar los argumentos que son los nombres, el número de identificación y el teléfono del cliente, los cuales se encuentran en la caja de texto txt nombre en la propiedad text, txt num id en la propiedad text y txt teléfono en su propiedad text. Entonces, ya colocados los argumentos en el método, ya tenemos casi terminado nuestro módulo insertar cliente en el sistema gestor de base de datos SQL Server. Ahora simplemente colocamos aquí un MSG Box para colocar el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Vamos a crear un método adicional para limpiar los campos cuando ya se inserten a la base de datos. Entonces colocamos aquí public sub limpiar campos, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de las instrucciones colocamos txt nombres punto clear, que es el método que nos permite borrar el texto del control, en este caso del text box. Entonces utilizamos el método clear para la caja de texto txt nombres, txt num id punto clear y txt teléfono punto clear. Con esto estamos limpiando todos los campos de nuestro formulario insertar cliente. Entonces, debajo del método insertar cliente del objeto lc, vamos a llamar a esta función o a este método limpiar campos. Entonces, cuando ya se ejecute ese método, el programa va a limpiar todos los campos de ese formulario. Entonces, para comprobar que está funcionando correctamente, presionamos en iniciar. Siempre se me olvida, tenemos que especificar el formulario que queremos ejecutar. Entonces, clic derecho sobre el proyecto, propiedades, y aquí en formulario de inicio especificamos el formulario que se va a ejecutar primero. En este caso, FRM insertar cliente, que es el que estamos utilizando. Entonces presionamos de nuevo en iniciar y ahora sí se ejecuta nuestro formulario. Entonces colocamos de nuevo Juan Hernández como número de identificación 789-456 y como número de teléfono 55555. Entonces presionamos ahora en el botón insertar cliente y nos dice que el cliente se ha ingresado exitosamente. Cuando presionemos en aceptar, vemos que se borran los campos automáticamente. Eso quiere decir que, entre comillas, nuestro programa está funcionando correctamente. Vamos a ver ahora en nuestro sistema gestor de base de datos SQL Server para ver si efectivamente ese cliente se insertó a la base de datos y a la tabla de clientes. Bueno, si ahora presiono aquí en ejecutar, vemos que efectivamente nos aparece el registro Juan Hernández 789-456 como número de identificación y como número de teléfono 5555. Eso quiere decir que el código que realizamos en nuestra aplicación visualbasic.net está funcionando correctamente. Entonces, lo que nos restaría por hacer es realizar esto mismo, pero ahora en el sistema gestor de base de datos MySQL. Entonces vamos a ello. Bueno, muchachos, al igual que con el sistema gestor de base de datos SQL Server, vamos a realizar ahora nuestra aplicación visualbasic.net, pero ahora con el sistema gestor de base de datos MySQL. Vamos a realizar casi el mismo procedimiento en relación a las clases, a la clase conexión, a la clase de clientes, a la clase clientes y el formulario FRM insertar cliente. Entonces lo primero que vamos a hacer es en la capa datos, presionar clic derecho, agregar y creamos una nueva clase a la cual vamos a llamar conexión. Presionamos en agregar y ya creada la clase conexión, lo que vamos a hacer ahora es importar el espacio de nombres mysql.data mysql client. Entonces copiamos ese espacio de nombres. Recordemos que antes tenemos que agregar el conector a las referencias de nuestro proyecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a copiar el espacio de nombres y lo vamos a pegar aquí en la clase conexión. Entonces importamos ese espacio de nombres mysql.data mysql client. Ahora vamos a copiar este objeto de tipo mysql connection, el cual tiene en su método constructor la cadena de conexión a la base de datos prueba.
Entonces copiamos y pegamos ese objeto. Vamos a cambiarle el nombre para que no se confunda con la clase conexión y simplemente lo vamos a llamar con. Vamos a cambiarle ahora el modificador de acceso de private a protected para que las clases que den de esta clase conexión puedan utilizar este atributo o este objeto. Entonces ya he creado el objeto de MySQL Connection de tipo MySQL Connection. Vamos a crear los métodos conectar y desconectar. Como estos métodos conectar y desconectar tienen la misma sintaxis de los métodos conectar y desconectar del sistema gestor de base de datos SQL Server, simplemente los voy a copiar y los voy a pegar en esta clase. Entonces pego esos dos métodos, el método conectar y el método desconectar. Ya con esto tengo la clase conexión terminada. Vamos ahora a crear la clase de clientes, al igual que en los otros dos sistemas gestores de base de datos que hemos trabajado, y creamos la clase de clientes y presionamos en agregar. Ya creada la clase de cliente, lo que tenemos que hacer ahora es importar el namespace mysql.data mysql client. Entonces importamos ese namespace a esta clase, y al igual que en la clase conexión simplemente voy a pegar el código porque es muy parecido. Simplemente vamos a cambiar un par de cosas en el código de esta clase. Entonces voy a pegar el código pertinente, copio y lo pego, y lo que vamos a cambiar solamente es el tipo de datos de este objeto llamado cmd. No va a ser de tipo SQL command, sino que va a ser de tipo MySQL command. Esa es la diferencia. Entonces, al igual que en la variable objeto, tenemos que cambiarlo también aquí en el método insertar cliente cuando estamos creando una instancia de esta clase. Entonces, en vez de SQL command, va a ser de tipo MySQL command. Esa va a ser la diferencia o los cambios que vamos a realizar en esta clase respecto a las clases anteriores. Entonces ya con esto tenemos también creada la clase de clientes. Nos falta crear ahora la clase LClientes en la capa lógica. Presionamos clic derecho, agregar, clase LClientes, agregar, y también voy a hacer lo mismo, pero antes tenemos que importar el namespace mysql.data.mysql client. Eso no se nos debe de olvidar, importar siempre ese namespace o el namespace correspondiente dependiendo del sistema gestor de base de datos que estemos utilizando. Entonces ya he importado el namespace, vamos a copiar el código del método insertar clientes, pero de la clase LClientes. Entonces ya he copiado el código, ya tenemos también creada la clase clientes y ya terminada. Entonces simplemente nos tenemos que dirigir ahora al formulario FRM insertar cliente, que ya lo tengo creado, y nos vamos a dirigir al evento clic del botón insertar cliente. Entonces presionamos doble clic sobre el botón insertar cliente, y dentro del procedimiento del evento clic de este botón vamos a realizar lo siguiente: creamos un capturador de errores try catch, y dentro de las instrucciones del try creamos un objeto de tipo LClientes para poder utilizar el método insertar cliente. Entonces llamamos al constructor de la clase LClientes, y ya creado el objeto utilizamos el método insertar cliente de este objeto LClientes. Dentro de los paréntesis colocamos los argumentos, que son el nombre, el número de identificación y el teléfono del cliente que vamos a insertar a la base de datos. Entonces esos datos se encuentran en la caja de texto txt nombres en la propiedad text, txt numid en la propiedad text y txt teléfono en la propiedad text. Ya pasados los tres argumentos, tenemos casi terminado nuestro código del botón btn insertar cliente. En las instrucciones del catch colocamos un msg box para mostrar el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Para terminar, vamos a crear una función adicional que se llama limpiar campos, al igual que en la aplicación que estábamos utilizando con el sistema gestor de base de datos SQL Server, que se llama limpiar campos. Entonces, como el código es igual, simplemente copio ese código y lo pego aquí en el código del formulario FRM insertar cliente. Entonces, con esta función voy a limpiar la información que se encuentra en esas cajas de texto.
Entonces el llamado a la función lo voy a colocar después de que el método insertar cliente se haya ejecutado y que los datos del cliente se hayan almacenado en la base de datos. Entonces hago el llamado a la función limpiar campos para que después que se almacenen los datos de este cliente en la base de datos se limpien las cajas de texto. Entonces ya he terminado nuestro código. Les voy a mostrar un momento para que vean que en mi tabla clientes de la base de datos prueba, en el sistema gestor de base de datos MySQL no se encuentra ningún registro en este momento de ningún cliente. Entonces si utilizo aquí en la consola el select asterisco from clientes, vemos que no nos muestra ningún registro porque la tabla clientes en este momento no tiene ningún registro almacenado. Entonces vamos a probar ahora nuestro programa. Pero antes vamos a indicar qué formulario se va a ejecutar primero. Vamos a propiedades, formulario de inicio, FRM insertar cliente. Cerramos la ventana de propiedades y ahora vamos a presionar en iniciar. Entonces presionamos en iniciar, esperamos a que se ejecute. Ya ejecutado el formulario, vamos a llenar las cajas de texto. Vamos a colocar aquí María Martínez con número de identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y como número de teléfono 4444444. Ya ingresado los valores en las cajas de texto, vamos a presionar clic sobre el botón insertar cliente. Vemos que nos sale que el cliente se ha ingresado exitosamente y al presionar en aceptar se borran los datos de las cajas de texto. Vamos a ver si efectivamente se ingresó ese registro a la base de datos. Vamos de nuevo a la consola de MySQL, realizamos lo mismo, select asterisco from clientes y vemos que ahora sí efectivamente nos muestra un registro que es el que acabamos de ingresar por medio de nuestra aplicación visualbasic.net con los datos de María Martínez, número de identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y como número de teléfono 444444. Entonces ya visto esto, terminamos la primera parte del CRUD, que es la parte de insertar registros a la base de datos. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo obtener registros de la base de datos. Entonces con esta parte terminamos. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.